habla y se reúne para lo que son charlas del espiritismo. Y fue ahí donde ella comenzó a asistir y le gustó. O sea, fue algo que le llamó la atención y siguió, porque sintió ella que habían dado en varias iglesias, y que todas esas iglesias no habían llenado las expectativas que ella tenía, o aquellos vacíos que a veces se suelen tener y que no se llenan con nada, porque simplemente se busca algo más en esencia, algo más que dé respuesta a las dudas, a las preguntas, a las interrogantes que uno tiene. Entonces vemos que ella comienza y también da inicio a su trabajo en una revista espírita, y ella comienza a escribir. Entonces, la escritura, los libros de ella, que tal vez en aquel entonces eran párrafos, fue llamando la atención de una gran cantidad de personas. Sentían consuelo cuando ella mandaba esos mensajes. Entonces, así siguió. Después cambió a otra revista, un periódico también en el cual ella estuvo escribiendo. Y, sí, y también para aquel entonces hubo gran compendio con ciertos sacerdotes de la Iglesia Católica, porque no estaban de acuerdo con lo que ella escribía. O sea, ya ella pues ya la habían catalogado, la habían fichado de alguien como en contra de la iglesia. Entonces, pero viene ella, ese compendio lo resuelve de una forma muy inteligente, dando a conocer lo que ella escribía, lo que ella sentía y el amor que iba también creciendo hacia el espiritismo, ¿verdad? Entonces, vemos de que la vida de ella fue así. O sea, hacer escritos, hacer poemas. Vemos que hay una gran cantidad de libros preciosos. O sea, yo les invito que para los que no hemos leído, leamos. A veces un poquito larguito y letra pequeñita, pero despacio podemos ir leyendo. Yo tuve una experiencia que había una compañera allí en la escuela que escribió un libro. Entonces, yo fui a la presentación del libro, era pequeño, me lo llevé a la casa y yo empecé a leerlo. Y yo cuando estaba leyendo, pero yo mentalmente, yo escuchaba una voz que iba leyendo como, no sé, yo iba leyendo y escuchaba esa voz con la lectura. Entonces cuando yo abordé a la compañera y le dije, fíjese qué me pasó, porque ella es mi guía, porque Amalia es mi guía. Y me pareció, le digo, como la voz de Amalia. No sé por qué le dije eso también, porque yo no escuché nada. Y entonces me dijo ella que era su guía, que la había guiado para ese libro. Y yo escuché esa voz. Interesante. Sí. Muy interesante, porque efectivamente ella hizo una gran cantidad de libros, inspiró a muchos también para hacer, con historias, eran relatos de, bueno, hay uno que se llama Julia, ese es el capítulo, y habla de Julia y comienza a narrar en qué consiste esa... Pero son bien profundos. Sí, hay uno, por ejemplo, creo que es en la Luz del Porvenir, se llama Nochebuena, y le comienza a narrar historia de cómo en aquel entonces cambió pues la perspectiva que tenían de la Nochebuena. O sea, eran relatos bien que se daban, sí, que se daban en la vida diaria, pero que eso mismo ayudaba a otras personas. O sea, ya no uno tenía esa perspectiva de la que traía pues normalmente, sino que ya con la Es San Nicolás. sí, y ya con la lectura pues ya cambiaba. Y es así, pues que ella continúa. O sea,
solamente hay? Creo que son de 5 o 6. Lo interesante es que José Niorte Alcaraz de España, en un momento dado, él estaba trabajando en España y fue a trabajar a Brasil. Trabajando en Brasil como sastre, le iba muy bien y él estaba encantado. Entonces, la hermana Amalia Domingo le dijo que tenía que volver a España porque ahí tenía que trabajar. Y él dijo, no, yo me quedo bien acá en Brasil, me siento cómodo. Pero este es un libro, Hechos que Prueban, donde menciona la autobiografía de José Niorte. Entonces le indica que tiene que recopilar toda esa serie de documentos o historias que comenta Loli. Y lo interesante es que él decía, pero ¿cómo? Si yo soy un sastre, ¿cómo? Tú haz tu tarea y nosotros nos encargamos para apoyarte. Entonces, de hecho, él empezó a tener mucho trabajo y empezó a recopilar y editar los libros, ya estando en España. Y les dijo, va a ser donado a los de habla hispana, tanto en España como en Latinoamérica, gratuitamente. Pero ¿cómo tú dedícate a tu tarea, nosotros nos dedicamos a que tú tengas más trabajo? Entonces él se sintió muy emocionado y se editó lo que mencionaba, La Luz del Porvenir, La Luz de la Verdad, y una serie de libros que lo emocionan a uno por las orientaciones que va brindando. No, y lo envuelven. Eso. O sea, lo envuelven y lo hacen a uno entrar en lo que es el libro. Por ejemplo, Memorias del Padre Germán. Sí, ahí menciona, ahí la menciona a ella. Sí, ¿o no? Y que habla de aquella niña de trenza. Sí. Entonces vemos que va llevando a que uno se interese más. Pero ¿qué sucedió del otro? Y sigue uno. Y ahí no sé. Y continúa. O sea, es para no dejarlo pues así cortadito, sino A que... los católicos se lo ha regalado ahí. La memoria del Padre Germán. El libro belísimo tiene un libro, yo lo leí unas 10 veces, yo amo el libro, es muy emocionante, Sí. la vida del Padre Germán, Sí. es una vida ejemplar para nosotros. Sí. Entonces, tenemos que leer ese libro, podemos dar como regalo para las personas. Ella contradecía las reglas para hacer el bien. Sí, no, y pone un enfoque bien interesante de lo que es la vida religiosa, pero enfocando lo que es más aquellos que se dedican totalmente y que no hay vida familiar. Entonces él lo dice como una vida injusticia, seca, una seca. injusticia. Dice. Ajá, de que no, pues no puede Los ser eso. sacerdotes decimos eso. Entonces vemos que hay una gran cantidad de libros. Imagínense cuántos habrá hecho ella en su momento para que llegaran donde, ¿qué? Cárceles, centros de rehabilitación. Entonces, y que ellos expresaran, o sea, cuánto estos escritos me han ayudado. Una hermana que venía y ya se había inscrito por razones de migración, no pudo pasar. Ella de los poemas de Amalia, que guía, hace la música, hace canciones de alegría cristiana. Es una gran divulgadora del espiritismo, né? Entonces ela escreve para los periódicos, varias en España, y entonces por eso tiene ese nombre en la campaña para que todo el mundo divulgue los libros, ¿no? Son libros escritos al lado del espíritu. Entonces nosotros vamos a llevar los libros que vamos a donar en las calles, en los lugares, en homenaje a María Domingo Soler por su ejemplo, ¿no? Sí. Por eso que ese nombre da campaña. Yo solo tengo una pregunta. ¿El sastre continúa escribiendo? Él ya desencarnó. Ya desencarnó. Sí, porque tenía más de 82, 83 años. Pero lo interesante ahorita que mencionaba es que, por ejemplo, él compró su casa, pero no la amueblaba porque estaba muy preocupado en seguir editando los libros. Incluso fueron más de 25,000 o 50,000. Y entonces él estaba muy ansioso y muy feliz de estar colaborando. Entonces ahí donde nosotros nos vamos dando cuenta que muchas veces nosotros podemos decir, es que yo no tengo dinero realmente para colaborar y para ayudar. Bueno, no lo tenemos, pero decimos, Diosito, ayúdanos para poder colaborar, y nos da la posibilidad siempre y cuando tengamos el deseo sincero de Y hacerlo. ese es el verdadero don, ¿verdad? El don. Ese es el don, porque el que hace Pero felices tenemos a para nosotros otras por lo que hace. Sí. Qué bonito. Yo creo que
feliz yo, ¿verdad? Puede ser feliz uno, Sí, yo creo porque que, lo que te hace feliz es servir. sí, yo creo que si nosotros, o no sabemos si en otra encarnación estuvimos por aquel entonces, pero lo más seguro que hubiésemos disfrutado de todo eso. Y no solamente el leer, sino que el compartir con otras personas esos mensajes, porque no me dejarán mentir que es un gran aliciente cuando alguien le dice, mire, esto me ha ayudado. Yo estaba agobiado o agobiada totalmente, pero leyendo este mensaje encontré cierta respuesta o cierto consuelo a aquello que me estaba desesperando. O sea, es bueno y que gracias a Dios Él ha permitido que sea ese el canal para que llegue el conocimiento, llegue el mensaje fraterno, llegue la presencia espiritual más directa, porque si bien es cierto, la tenemos siempre, pero no siempre la agradecemos y no siempre la percibimos. Nos están orientando, pero Y una cosa, hermana, que debemos tener bien claro es que Amalia Domingo Soler era una mujer muy disciplinada. La disciplina es un ejemplo de ella para nosotros. Lo que decía él, dejaba de amueblar su casa por estar sirviendo. Entonces ella no dejaba de hacer lo que estaba haciendo, no importaba lo que pasara. O sea, eso se llama disciplina. Incluso ella tiene un poema que se llama Disciplina y es una canción de la hermana de ella, de la cristiana. mire, pero qué bueno en el caso de esa hermana que se inspira pues, en los libros, poemas de este espíritu, porque como muy bien lo decía ella, fue, es y seguirá siendo divulgadora, porque los libros de ella van a seguirse. Esa canción habla de las leyes universales y dice que hasta el sol que está en los cielos respeta las leyes. Sí, no, y eso es un elemento esencial que si todos lo tomáramos en cuenta, lo de la disciplina, quizás fuese diferente, ¿verdad? Porque uno a veces hace cosas que no están comprendidas, no que así, improvisación, en cambio llevando un orden. A mí me gustaría, usted hace poco mencionó algo bien importante y yo me quiero quedar con esto. Que esta ocupación te puede ayudar incluso con problemas grandes, ¿verdad? Y ayudarle a nuestra hermandad, a cualquiera que sea. Y entonces yo digo, si esta actividad que nosotros hacemos con amor ayudara a corregir, por ejemplo, los problemas depresivos, ¿verdad? Que están grandes. Fíjese que, por ¿Cómo ejemplo, ayuda? por ejemplo, los El temas de ayer, ocuparnos. prevención del aborto, lo que es también Lo del suicidio. lo del suicidio. O sea, que ya hay personas que andan con eso en su mente, pues Sí. pueden bajar un día y otro, pero eso, y hay otros que, ¿verdad? Ocupar la mente. Están ocupando lo que es la obsesión para también estar Sí. insistiendo. Entonces, Un trabajo bastante. y que llegue un mensaje así de luz, Sí. que esclarezca y diga, o sea, no, Sí, lo he yo visto. no puedo estar atentando algo que No no puedo me estar perdiendo pertenece. mi tiempo en tantos pensamientos obsesivos cuando hay Tanto que hacer. tanto que hacer. Hay algunos que ya Exacto. están con el lazo listo ¿Sí? y oyen un mensaje por radio, no importa si es escrita o no, y desisten. Sí. Exacto. de- Y de- he allí la importancia de esta campaña, la cual